Tema 42. La épica medieval. La relación entre oralidad y escritura constituye uno de los grandes problemas del estudio de la épica medieval. La crítica tradicional vinculó los cantares de gesta con la actividad de los juglares, que difundían relatos heroicos ante públicos diversos. Su repetición, las fórmulas y los epítetos facilitarían la memorización y la adaptación de la recitación a cada circunstancia. Los estudios de Milman, Parry y Albert Lord sobre la composición formularia permitieron comprender que estos procedimientos no debían considerarse defectos estilísticos. En una tradición oral, una fórmula puede funcionar como instrumento de composición y no sólo como fragmento aprendido de memoria. Sin embargo, el modelo oral formulario no puede aplicarse de manera automática a todos los poemas medievales. Los manuscritos conservados muestran también planificación, conocimiento jurídico y contacto con la cultura escrita. Oralidad y escritura no forman dos etapas completamente separadas. Pueden coexistir e influirse mutuamente. El texto que leemos no reproduce una supuesta ejecución original, es el resultado de una transmisión en la que intervinieron recitadores, copistas y lectores. La épica medieval debe estudiarse, por ello, como una lectura situada entre la variación oral y la fijación escrita. La expresión cantar de gesta procede del francés chanson de geste. El término gesta remite a las hazañas de un héroe. La tradición francesa conserva un corpus especialmente amplio. La Chanson de Roland presenta la derrota de Roncesvalles como sacrificio heroico y religioso. La historia ha sido transformada. Una emboscada realizada por fuerzas vasconas se convierte en enfrentamiento contra un gran ejército musulmán. La fidelidad de Roldán y la traición de Ganelón organizan el relato en torno a una oposición moral intensa. Esta épica tiende a una clara polarización entre comunidades y valores. La exageración numérica y la presencia de elementos extraordinarios elevan el combate hasta convertirlo en un conflicto de alcance casi universal. El cantar de Mio Cid pertenece al mismo horizonte europeo, pero presenta diferencias relevantes. Su héroe actúa dentro de un mundo político más negociado y menos absoluto. El conflicto con Alfonso VI no convierte al rey en antagonista irreconciliable, y la recuperación de la honra depende tanto de las victorias militares como del funcionamiento de instituciones jurídicas. La comparación no debería llevar a afirmar que la épica castellana es realista y la francesa fantástica. Ambas construyen el pasado, la diferencia reside en el tipo de verosimilitud que desarrollan y en la forma de representar las relaciones entre el héroe, la monarquía y la comunidad. La épica castellana se conserva de forma fragmentaria. Esta escasez no permite concluir que su producción fuera necesariamente reducida. Muchos relatos pudieron perderse o sobrevivir integrados en otros géneros. Además del Cantar de Mio Cid, se conserva el fragmento de Cantar de Roncesvalles y las Mocedades de Rodrigo. Otros materiales épicos han podido reconstruirse parcialmente gracias a su prosificación en las crónicas medievales. Este fenómeno es importante. Cuando los historiadores incorporan episodios épicos a una crónica, el poema deja de conservarse como verso, pero parte de su materia narrativa continúa circulando. También el romancero heredará personajes y episodios de las tradiciones heroicas. Sin embargo, no debe imaginarse una evolución mecánica por la que cada romance procedería de un cantar fragmentado. La relación entre épica y romance es más compleja e incluye conservación, reelaboración y creación de nuevos relatos. La pérdida de los textos obliga así a estudiar la épica castellana no como un corpus cerrado, sino como una tradición dispersa entre poemas, crónicas y romances. El Cantar de Mio Cid. Transmisión, fecha y autoría. El Cantar de Mio Cid se conserva en un único códice medieval al que le faltan el comienzo y algunos folios interiores. El manuscrito conservado es posterior a la redacción de la obra. Al final aparece el nombre Per Abad y la fecha 1207, obtenida al convertir la era hispánica
indicada en el texto. Sin embargo, la fórmula utilizada no permite determinar con seguridad si Pere Abad fue autor o copista. La fecha de composición ha generado amplio debate. Ramón Menéndez Pidal defendió una redacción cercana al 1140 y explicó el poema desde una larga tradición juglaresca. Frente a esta posición tradicionalista, otros investigadores propusieron una composición más próxima ya en el 1207 y atribuyeron mayor importancia a un autor culto. En la actualidad resulta prudente distinguir entre tres cuestiones que no tienen por qué coincidir: la formación de las leyendas cidianas, la composición del poema y la copia conservada. El texto revela conocimiento de prácticas jurídicas y una notable capacidad constructiva, pero conserva también procedimientos muy relacionados con la recitación. No es necesario elegir entre un poema enteramente improvisado por juglares y una obra sin contacto alguno con la oralidad. Su autoría permanece desconocida. Lo verdaderamente filológico consiste en examinar qué concepción del texto implica cada hipótesis y qué pruebas la sostienen. La historia y la construcción literaria del Cid. Rodrigo Díaz de Vivar fue un personaje histórico del siglo XI. Sirvió a distintos poderes cristianos y musulmanes y conquistó Valencia, donde ejerció un dominio prácticamente independiente hasta su muerte en el 1099. El poema conserva algunos elementos históricos, pero reorganiza profundamente su biografía. El Cid literario responde a las necesidades de una obra compuesta varias generaciones después de los acontecimientos. La relación con Alfonso VI constituye un buen ejemplo. El destierro posee una base histórica, pero el poema transforma el conflicto en una prueba de fidelidad. Rodrigo no se rebela contra su señor, busca demostrar mediante sus acciones que merece recuperar su favor. También son literarios los matrimonios de sus hijas con los infantes de Carrión y la afrenta de Corpes. Las hijas históricas del Cid se llamaron Cristina y María, mientras que el poema las denomina Doña Elvira y Doña Sol. Sus bodas finales con los herederos de Navarra y Aragón elevan simbólicamente el linaje del héroe. El cantar no reproduce la historia, construye una vida ejemplar a partir de ella. La división tradicional distingue tres cantares: el de destierros, el de bodas y la afrenta de Corpes. Resulta útil para describir la progresión del argumento, aunque no sabemos si correspondía exactamente con la organización original de la obra. La estructura completa así dos movimientos de pérdida y de restitución. Pasamos del destierro a la conquista y a la reconciliación, y después de la afrenta al juicio y a la reparación. El Cid, en este caso, no es un héroe definido exclusivamente por su fuerza militar. Su grandeza reside también en la capacidad para gobernar sus impulsos y leer las relaciones políticas. Es guerrero, pero también es señor de una mesnada y cabeza de familia. Reparte las ganancias y mantiene la cohesión de sus hombres. Su liderazgo depende de la reciprocidad y obtiene fidelidad porque recompensa el servicio. La mesura constituye uno de sus rasgos centrales. Incluso cuando sufre una injusticia, evita romper definitivamente con el rey. Esta contención no implica pasividad. El Cid actúa con perseverancia hasta modificar su posición. Su trayectoria se organiza alrededor de la honra, entendida en varios sentidos. Existe una honra pública vinculada a la relación con el monarca y una honra familiar lesionada en Corpes. Existe también una dimensión económica: ganar tierras y botín y caballos que permite sostener la posición social. El héroe no comienza en la cima del orden feudal, debe construir su prestigio mediante el mérito. Frente a él, los infantes de Carrión poseen nobleza heredada, pero no valor personal. El poema plantea así una tensión entre el linaje y la conducta. No rechaza la sociedad aristocrática, pero exige que el rango encuentre confirmación con los actos de la persona que lo ostenta. Alfonso VI desempeña un papel más complejo que el de antagonista.
Su decisión provoca el destierro, pero su autoridad sigue siendo reconocida por Rodrigo. El rey puede equivocarse y al mismo tiempo continuar representando el orden político necesario. La reconciliación no anula esta ambigüedad, sino que muestra la capacidad de la monarquía para reintegrar al vasallo valioso. En la corte de Toledo resulta decisiva porque convierte el conflicto militar en asunto público. El derecho permite que la violencia no se resuelva mediante otra violencia privada. El Cid reclama primero la revolución de sus espadas y del dinero entregado a los infantes. Después, plantea la deshonra causada por la afrenta. La gradación revela una estrategia jurídica cuidadosamente construida. Este interés por procedimientos, compensaciones y pruebas explica que algunos críticos hayan relacionado al autor con ambientes letrados o jurídicos. Sea cual sea su formación, el poema concede a la justicia institucional una función estructural. El orden final no se alcanza solo porque el héroe venza, se alcanza porque su razón es reconocida ante la comunidad. El cantar de Mio Cid está compuesto en versos de medida irregular, divididos normalmente en dos hemistiquios por una cesura. Los versos se agrupan en tiradas de extensión variable unidas por una misma rima asonante. La irregularidad métrica no debe interpretarse simplemente como imperfección. Responde a un sistema distinto de la regularidad estrófica que dominará otras tradiciones poéticas. El estilo conserva procedimientos adecuados para la recitación. Los epítetos como el que en buena hora nació identifican al héroe y refuerzan su prestigio. Las fórmulas facilitan la transición entre episodios y dan cohesión al relato. Abunda el discurso directo que acerca los conflictos al público y concede vivacidad a las escenas. El narrador interviene también mediante apelaciones o comentarios que orientan la respuesta del receptor. La economía descriptiva merece atención. Los espacios no suelen desarrollarse mediante largas descripciones autónomas. Aparecen ligados a desplazamientos y acciones. El humor tampoco es ajeno al poema. Episodios como el del león degradan a los infantes de Carrión sin necesidad de una explicación moral extensa. Su cobardía se vuelve visible mediante la escena. El arte de cantar reside en esta capacidad para combinar velocidad narrativa, dramatización y sobriedad expresiva. El poema ha sido utilizado con frecuencia como representación de un supuesto carácter nacional castellano. Estas lecturas deben manejarse con cautela. Convierten una obra medieval en confirmación de identidades políticas construidas muchos siglos después. Resulta más productiva situarla dentro de sus tensiones históricas, la movilidad social, las relaciones vasallísticas y el fortalecimiento de la justicia regia. El Cid es un héroe excepcional, pero su éxito no destruye el orden. Lo obliga a reconocer el mérito que inicialmente había excluido. La obra tampoco ofrece una simple celebración de la guerra. Las victorias militares resultan indispensables, pero la culminación narrativa se produce en la corte. El combate conquista Valencia, eh, repara su derecho en Corpes. Esta combinación explícita nos da buena cuenta de la originalidad del poema y la épica heroica se une a un relato familiar y jurídico sin perder la intensidad narrativa. La biografía más interesante sería La épica medieval española de Carlos y Manuel Alvar, el libro The Singer of Tales, el cantor de historias de Albert Lord, La España del Cid y estudios sobre el cantar de Mio Cid de Ramón Menéndez Pidal, súper importante. eh, Estudios sobre la composición formularia de la épica, de Milman Parry, Historia y crítica de la literatura española de Francisco Rico, podríamos meterlo también, y suficiente.